Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Dios, protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que 1000 días en cualquier otra parte. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar, los hombres desde el oriente encontraron una llanura en la región de Sinaar, y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron, pues, ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Sí, ya empezaron esta obra. En adelante, ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos, pues, y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra, y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 32. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Frustra el Señor los planes de los pueblos, y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres, desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz, y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí
y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre, entre los santos ángeles. Y añadió, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado, ya con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado aquel que nos pide llevar la cruz como Él, para ser en verdad sus discípulos, llevándolo todo y venciendo el mal con la fuerza del amor. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los viernes recordamos la pasión de Cristo, aquel Viernes Santo, día de tanta dolor, de tanta oscuridad, pero de tanta gloria, porque dio su vida aquel que quería darla, y por esa vida dada hemos sido salvados. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cierta forma continuamos con este tema, el tema de que a veces la forma de pensar nuestra choca con la forma de pensar de Dios. El tiempo nuestro no encaja en el tiempo de Dios, o queremos que Dios encaje en nuestra forma de ser y de pensar, o en nuestro tiempo. Hoy también se revela esto, se revela que Dios tiene un camino para nosotros, Dios tiene una ruta de vida y de pronto la despreciamos. Y comenzamos con ese famosísimo capítulo 11 del Génesis, la famosa Torre de Babel. Babel quiere decir puerta del cielo. Los hombres han vuelto a poblar la tierra, son poderosos y van haciendo esta torre, y cuando ya va a llegar al cielo Dios confunde las lenguas. Claro, es que Dios no quiere rivales. No, realmente el hombre no puede ser rival de Dios. La serpiente dijo, serán como dioses, y el hombre cayó. Y la Torre de Babel es como un símbolo de la soberbia humana, que no respeta la vida. Papa Francisco cuenta que decían que cuando caía una persona desde lo alto de la torre, a nadie le importaba, otro trabajador más. Pero cuando se caía un ladrillo, todos lamentaban porque estaba muy caro el ladrillo. A veces el materialismo da más valor al éxito, como digo, material, valga la redundancia, que a la vida del ser humano, a su situación real. No era ese el camino de Dios, no era la soberbia. Por eso el hombre cae en la confusión, no se entienden unos con otros. Eso pasa hasta el día de hoy. Hermanos, y cuando Jesús quiere que lo sigan, dice una cosa que es muy especial de recordar el viernes. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Es decir, es lo que le pasaba a los soberbios de la Torre de Babel. Nosotros somos como Dios, más que Dios. No, su Dios eran ellos mismos. Renuncia a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. ¿Cuál es la cruz? La cruz es todo aquello que naturalmente tenemos que superar, dificultades, malas situaciones, ingratitudes. Imagínense, soy una persona, yo he hecho tanto por este pariente mío y mire, pues ni me agradece, al contrario, me trata como enemigo. Es una cruz muy dura, la cruz que nace en la familia, es muy dura. Pero esa es la cruz. ¿Y qué hacer? Aceptar eso en el sentido de no odiar y tratar siempre de permanecer en el bien, no volviéndose como el otro. Por eso dice Jesús, ciertamente ese es el testimonio.
Si ustedes se avergüenzan de mí, entonces yo no voy a reconocerlos como discípulos míos. Es lo que pasa en el mundo de hoy. Un cristianismo de esos que fabrican los mundos de los sectas protestantes, tremendo, ¿no? Todo te va bien, todo será perfecto, tendrás el último carro, tendrás muchas posesiones, a veces hasta con malos medios. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros tenemos como un Dios que se llama Babel adentro. Recuerdo una joven que tenía un futuro muy bueno, tenía buenas notas, tenía una carrera y por un accidente, porque iba a ser médica de estos quirúrgicos, ¿verdad?, que operan cosas muy finas, tuvo un accidente y se rompió una mano y quedó mal. Ya no podía hacer aquellas operaciones microscópicas porque quedó mal, prácticamente con una mano. Al final medio lo superó. A veces tenemos, y esta persona sin embargo es muy buena, no estoy hablando mal, pero hay quien dice, si todo no marcha como yo quiero, entonces Dios no existe. ¿Pero qué es esto? Es un mundo de perfeccionismo. Habrán siempre fallas, hoy o mañana o pasado mañana. Tenemos soberbia de nuestros proyectos. A veces nos deprimimos porque no nos ocurren las cosas como queremos o la gente no es como queremos. Y la segunda pregunta es, la cruz de cada día, ¿ya la identificaste? Pues sí, la cruz es la suegra. Pues no se trata de decir cosas de la primera ocurrencia que se nos viene. La cruz puede ser tú mismo, con tu manera de ser. Tú eres cruz para los demás, o los demás son una cruz para ti. ¿De qué se trata? De asumir aquello con amor. ¿Hay injusticia? Claro que hay injusticia en el mundo. ¿Hay maldad? Claro que hay maldad. Pero eso se vence, evidentemente, con una caridad activa, con una lucha a favor del bien en los medios que lícitamente son para un cristiano. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos invita a un camino extraño y le decimos, oh Cristo, pensábamos que ibas al éxito, al triunfo, a la gloria humana y vas caminando hacia una cruz, el instrumento más vergonzoso de tu tiempo para morir. Nos invitas a llevar nuestra cruz, lo que quiere decir que creer en ti no es sino imitar tu camino, llegar a vivir el amor a tal extremo que no importan las consecuencias con tal que sea el amor verdadero. Danos tu Espíritu Santo para que no tengamos proyectos como Babel de egoísmo, que no tengamos caminos falsos para llegar a la fe, sino que entendamos, por la gracia del Espíritu Santo, cuál es tu voluntad, aunque no sea de lo más agradable, de lo más fácil, pero que nos llevará, siguiéndolo con amor, a la vida eterna. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 32, dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Es decir, ese pueblo no es el pueblo de la soberbia, del que domina el mundo, y no estamos hablando aquí contra ninguna de las grandes potencias que ustedes saben dominan el mundo con el dinero y con las armas. No estamos hablando contra nadie porque en todos lados hay gente buena. El pueblo de Dios es aquel que no compite con Dios, el que no piensa que Dios es su enemigo. Es que ya no creo en Dios porque no me deja hacer lo que yo quiero, llegar a donde yo quiero. Esto no es cierto. Si es el bien, adelante, Dios te va a ayudar, pero no si es el mal, será cosa tuya. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está diciendo que tomen su cruz y se nieguen a sí mismos y la gente se queda como quien dice, ¿por qué nos pides esto? Pídenos dinero, pídenos alabanzas,
pero no nos pidas negarnos a nosotros mismos, porque esa es la clave de la salvación. Entrando en ese silencio de contemplación decimos, dichoso el pueblo escogido por Dios. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero, examinar si no estamos haciendo una torre de Babel. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer proyectos, tener confianza en sí mismo, tú puedes, esfuérzate. El mundo está lleno de esto y no es malo en la medida en que no creas que Dios es tu límite, el que se opone a ti. Porque hay quien termina con un éxito pasando por sobre Dios y pasando por sobre los demás. Eso no es un éxito, es un fracaso. En segundo lugar, hermanos, pues pensar cuál es la cruz que Dios me ha puesto. No son los demás, puedo ser yo mismo. Hay gente que sufre porque no puede eliminar ciertos vicios, ciertas malas acciones. La injusticia, por ejemplo, ¿no? Me contaba una persona, a mí me enseñaron que hay que aprovecharse de los tontos que vienen a comprar aquí a la tienda. Bueno, pues esto no está bien. Y así la injusticia va creciendo en la esfera social del mundo. Hacer el bien, rechazar el mal. Tal vez esa sea tu cruz, sea mi cruz. Nos ayude en esto el Señor y aquella que está junto a la cruz, María Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.